Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a este su programa Gnosis Trascendental. De verdad que, como siempre, para nosotros es un grato gusto, honor, tener la atención de todos ustedes y que nos permitan llegar a sus hogares y, si es posible, a sus corazones. Pues este es el programa número 1, como dice Carlos, de la televisión barahonera, Gnosis Trascendental. Gracias a ustedes, gracias a que ustedes nos han colocado en el gusto, en la preferencia. Pues hoy, como siempre, traemos unos temas de la cultura gnóstica bastante interesantes. Queremos dialogar un poquito de los aspectos que tienen que ver con el tratamiento, lo que tiene o lo que se relaciona con la parte de la trofoterapia, las terapias que se utilizan a través de las plantas, y pues que hace mucho que ya nos lo están pidiendo y hemos visto que conforme el tiempo avanza hay algunas personas que se interesan por lo natural, pero en el fondo hay una desvinculación, hay vamos a decirlo así, los seres humanos se han ido alejando de la naturaleza, porque alejarse de Dios es alejarse de la naturaleza. Entonces vamos a ver más adelante, porque no se corresponde que una persona que no tenga respeto a los principios tradicionales eternos, pues crea que pues consumiendo o tratándose de manera natural va a conseguir la curación. No es la planta en sí misma la que cura. Así que bienvenidos a todos. Pasamos a nuestro compañero Carlos González para que le dé su saludito. Así que Jairo Trinidad, siempre a su disposición. Bueno, Carlos, saludo a los amables televidentes. Bien, amigos televidentes, pedimos y damos gracias a Dios por este nuevo día que estamos aquí con ustedes, y también le pedimos al Señor que le dé la bendición a todos esos amigos televidentes que por todos estos años han permanecido con nosotros aquí en este su programa, nuestro programa Gnosis Trascendental. Así que después de darle las gracias a Dios y a ustedes también, no nos queda más que esa parte que nuestro amigo Jairo Trinidad le está diciendo acerca de esa terapia con las plantas, que si bien es cierto que en antaño se utilizaban las curaciones a través de ellas, cuando aún la tecnología, la ciencia no estaba tan desarrollada, no es menos cierto que a pesar que para estos tiempos muchas personas se han olvidado de esa terapia medicinal de las plantas, que la planta tiene su propiedad curativa, y eso está demostrado, porque muchos de los medicamentos que se utilizan hoy en día también son extraídos de allá, de la planta, a través de procesos, ¿verdad?, en laboratorio. Entonces no es menos cierto que vienen a ser, ¿verdad?, como ese bálsamo para aquella persona que en sí creen todavía en la madre naturaleza, creen en que Dios pues nos ha puesto la medicina más grande que existe en el planeta Tierra, que es eso, la naturaleza, valga la redundancia. A través de todos esos elementos que la componen, las plantas, los animales, la humanidad, los mares, el aire, las aguas de los ríos. Y si podemos nosotros analizar un poquito de esa parte natural, vemos que el agua del mar, caramba, muchas personas incluso se han curado de problemas que tienen de aquí. Su problema de la tiroides, de eso también, de estas glándulas que están aquí, que muchos se operan, Jairo. Muchas personas se operan yo conozco personas que se han operado de la tiroides y luego tienen un problema terrible, porque cada órgano que nuestra madre naturaleza pone en nosotros, que Dios pone en nosotros, es necesario. Entonces cuando
a menos que no sea ya una necesidad tan extremadamente, pues la persona no debe extraerse ese tipo de glándulas. Las amígdalas, también muchas personas inhalando ese yodo del mar, haciendo respiración a la orilla del mar y a veces tomando un poquito de agua de esa, también han mejorado. Y si vemos, el aire puro de la naturaleza también es necesario para que, y a través de los árboles, entonces todas esas cosas se purifican. Entonces, todo eso es un complemento de la naturaleza que viene a ser, ¿verdad?, un regalo de Dios para la humanidad. Así que vamos a cumplir con todo esto compromisos que tenemos, y los saludo a los amigos que, aunque no recordamos, son tantos en la calle que nos dicen Claro. que vemos el programa, vemos esto. Entonces debemos andar con una libretita para anotarlo todo, pero Sí. vale ahora que esta mañana me preguntaron ahí vía Rigoberto, a Manfred, a Carlos Piñeiro, y ellos están en sintonía con este programa Gnosis Trascendental. Así que un saludito para ustedes muy especial, amigos, y esperamos que se mantengan ahí frente a sus televisores para que vean el desarrollo de este tema tan interesante. Antes de irnos, recuerda también, Carlos, el profesor Santo, ¿verdad? Uno de esos funcionarios de la cooperativa tan eficiente, pues está siempre viendo el programa pendiente, así que un saludito para nuestro amigo Santo. Pues, sí, ahora que usted recuerda, porque mire, por ejemplo, ahí está Yumaila y su esposo que ven el programa. Yumaila Pineda. Sí, Yumaila Pineda. Un saludito para Yumaila y su familia. Así es, y entonces son tantas, por ejemplo, Raquel allá en la cooperativa de maestros, y ella Raquel también. López. Raquel López. Mi amiga Raquel, a sí, Carlito. Si Raquel sí, lo ve, lo ve Carlito. exacto. Entonces, un saludo también para ustedes, Sí, ¿verdad? a Nayeli, a Pala, y a todo ahí en la casa, sí, un saludito. Bueno, señor director, vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Ustedes no se muevan, que regresamos en breve. Bien, amables televidentes, pues estamos de regreso. Decíamos en la introducción al programa que íbamos a tocar un poquito de aquellos aspectos que guardan relación con la magia elemental en sentido general, pero más bien con la parte de la fitoterapia, la tropología, la aeroterapia, hidroterapia, geoterapia, etcétera, pero sobre todo la parte de la fitoterapia, que tiene que ver con las plantas. Carlos explicaba algunos detalles bastante interesantes de personas. A pesar de que mucha gente le tiene cariño y alguna fe a veces a lo que es la medicina natural o a los procesos, vamos a decir así, algunos tratamientos naturales, orgánicos, no es menos cierto que, amable televidente, hemos dicho en innumerables ocasiones que todo depende de la gracia de Dios, todo depende de los méritos. Exacto. Por eso siempre hemos dicho que una persona se cura primero por la gracia de Dios y luego un medicamento bien aplicado. Porque de repente usted ve que a una persona se le da o se le aplica algún tratamiento, alguna medicina, una medicinita o algo, y usted ve que no se recupera, y a lo mejor quiere decir que es que la medicina no funciona, o es que el tratamiento en sí mismo no funciona. No. Galeno, Hipócrates, sabios, siempre hablaban de eso, y por eso Hipócrates decía que todas las enfermedades se curan, mas no, todos los enfermos. Es decir, todos son atendidos, todos pueden llevar, pero el problema son los méritos. Y también el proceso de la propia medicina, porque mire qué pasa. Decíamos antes de irnos a la pausa también, de que uno va a donde un ser de eso, un elemental de eso, a pedirle el favor, el servicio. Y decimos esto porque hay personas que sí hacen esto de la manera que entiendan, pero hay un procedimiento de un manejo de curación con el elemental de la planta. Nosotros le llamamos a este proceso elementoterapia. Y esto es fundamental
y es pedirle al elemental de esa planta, pues que opere y que ayude a los procesos de curación de las personas por las cuales nosotros estamos pidiendo el servicio. Tanto el operante, o sea, todo el que opera, como el elemental, más la persona, tiene que haber ese connudio. Debe haber esos aspectos. A veces el elemental no tiene ningún inconveniente, a veces la propia persona tampoco, pero sí la persona que va a recibir la asistencia o el beneficio, porque muchas veces recibe un beneficio a cierto nivel porque hay aspectos de méritos, hay aspectos kármicos a veces en la persona, Carlos. Entonces, no se corresponde que una persona que viva, pues, maltratando a la naturaleza, agrediendo a la propia naturaleza, violando todo lo que tiene que ver con las plantas, con los animales, con los ríos, en general, y con los ríos, los mares. Entonces, de repente quiera recibir el favor o el beneficio. A veces tiene los méritos, pero es difícil. ¿Cómo usted le va a pedir el servicio, por ejemplo, a una planta en su casa, donde usted a veces ni siquiera le echa, ni se da cuenta si le pasa la mano, si existe, si no existe, a veces si necesita agua o no necesita agua? El elemental siempre está para eso. El elemental está disponible para ayudar, pero la ley es otra cosa. La ley. Entonces, la humanidad cada día se aleja, Carlos, se aleja de Dios, de sus creaciones. De la misma naturaleza. De la misma naturaleza. Eso es así. Entonces, cuando nosotros maltratamos a la naturaleza, cuando nosotros, pues, estamos en contra del prójimo y de la naturaleza, entonces ella va en detrimento de nosotros mismos. Entonces es importante, el cuerpo físico está dentro de una ley de accidentes, está dentro de unos procesos, y aún la persona con las mejores condiciones en un momento dado, su cuerpo físico puede tener situaciones. Y recuerden cómo decían cuando en unos momentos al divino Rabí, salvó a otro, ahora no se puede salvar él. Mire, curando a otro y mírelo a él que es enfermo. Porque a veces usted ve eso, se da. Personas que pueden ayudar a curar a alguien y de repente usted lo ve a él y dice, pero para curarse a sí mismo. Porque de eso no vamos a hablar hoy, pero es muy diferente al proceso. Porque hay personas que tienen don, vamos a decir así, el don de ayudar, de sanar a personas, pero no para ellos. No para ayudar a otros. Para servir a los demás. Entonces, hay personas que tienen ciertas cualidades para ayudar y para servir. Entonces, ya para él es distinto. Ahora, nosotros sabemos que ayudando es como uno se ayuda. Entonces, queremos aclarar eso, amables televidentes. Primero, el desconocimiento. No conocemos las plantas. Ahora mismo ya las personas se están alejando, Carlos, cada vez más de lo que es la naturaleza en sí. Son pocas las personas que tienen el cuidado de, no sé, de buscar cómo tener en su patio, en su jardín, alguna plantita medicinal. Normalmente vemos algunos que se preocupan por plantas ornamentales, sobre todo las damas, las mujeres en su casa. Así es. Pero las plantas tipo medicinales, que están dentro del catálogo de la botánica médica. Ya hay que trasladarse a los campos y a las lomas por ahí para ver si están así, que fíjense que, por ejemplo, las personas se dirigen al mercado público porque los venduteros de ese tipo de plantas, de polo, cabral, salina por ahí, ellos la llevan, y que es muy difícil conseguirla aquí en el pueblo, pero ya en los campos todavía es posible. Y eso que usted decía, Jairo, pónganle atención, amigos televidentes, porque miren, recuerdo que cuando yo estaba muy niño, muy muchachón, desde que mis viejos, mis abuelos, tenían una gripecita, los muchachos, lo primero que hacían era un té. Yo recuerdo que la hoja de limón, la hoja de naranja, el limoncillo, que es la citronela, ¿verdad? El limoncillo, y con la canela, con esto, con aquello, y uno se curaba rápido. Pero fíjense también que en esa enfermedad crónica
mala, hay personas que se han curado con plantas. Pero ¿qué sucede? Otras personas le llega esa misma enfermedad y le hacen la misma terapia con ese tipo de plantas y no se curan. Entonces unos se curan con un tratamiento natural y otros no. Sí. Entonces, eso va con lo que decía Jairo en principio, que una persona tiene que tener méritos para poder recibir la curación de Dios. Si usted es una persona que está matando la naturaleza, ¿verdad? Cortando los árboles, picándolo, ensuciando, contaminando los ríos, los mares. Usted es la persona que pasa por ahí, por el río Virán, y ve todo ese cúmulo de plástico, de sucio, por ejemplo, y a usted eso le da trepito. Usted es una persona que tiene un corazón duro, porque esas cosas deben de llevarnos a nosotros a reflexión y preocuparnos por esa situación. Entonces, cuando uno contribuye a eso, de que usted, está lloviendo a cántaro, ofrécome, vamos a sacar la basura y a tirarla a la calle para que el agua se la lleve, va a dar a los ríos y a los mares toda esa vaina. Y entonces ya usted está contribuyendo a eso. Cuando usted comienza a darle palo a los animales, a darle una pedra a un perro, una vaina, usted no merece curación. Entonces, perdonando es como perdonan a uno y dando es como uno recibe. Si usted da amor, usted va a recibir amor. Si usted da y ayuda a que otros se curen, usted va a recibir la curación. Y es así. Eso no tiene desperdicio, Jairo, lo que usted acaba de decir. No. Es así, la persona tiene que tener méritos para poder recibir la curación. Claro. Pero ahora mismo muchos televidentes que nos están escuchando y se ven sanos, no significa de que en su momento ahora sean personas que ellos están y tienen esa condición por alguna razón. Y ahora mismo hay algunas personas que están también enfermos, también por alguna razón. Entonces, no significa de que las personas no tengan la oportunidad cada uno. Y otros que se sienten sanos y siguen haciendo maldad. Hay personas que siguen operando. Yo digo, pero si fulano es una mala persona y yo lo veo sano y yo veo fulano que es una buena persona enfermo. Ya hemos explicado muchas veces por qué y cuáles son las causas que tiene que ver todo esto, porque no existe ningún efecto que no tenga su causa. Pero lo cierto es que no es lo mismo que usted coja la planta, la tome como debe de ser, a que la tome otro. Porque ¿qué garantía tiene de que esa persona lo hizo, verdad, como debe de ser y con el propósito? Que no sea netamente el económico, el del beneficio, el del comercio. Porque una persona, todo el mundo tiene derecho a vivir. Una persona puede preparar su medicina para venderla, ¿verdad? Cumpliendo con todo lo que es los procesos, medicinas naturales, porque hay algunas otras que ya conllevan a unos procesos un poquito más rigurosos y hay plantas específicas que no todas se deben trabajar para esos fines igual, sobre todo por la cantidad y además ustedes saben que eso se maneja por gramos y hay algunas plantas que si usted no la conoce, si usted no la maneja, no se meta con eso. Entonces, es importante que los amables televidentes sepan que si no hay una atención, si no hay un respeto, si no hay un amor a la naturaleza, a las plantas, esa sensibilidad que Carlos decía, pues entonces es bien difícil cuando usted es un detractor, un destructor, un depredador, entonces usted esté tratando de buscar
la ayuda cuando la necesite con la naturaleza. Entonces que es importante que vayan reflexionando sobre eso. Nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve. Bien, amables televidentes, pues estamos de regreso. Sí, me gustaría, Jairo, Sí. hay algo que, para que no se me olvide que yo soy negrito. Entonces, Jairo decía que no es lo mismo cuando una persona, por ejemplo, va a una plantación, a un campo, donde sea que haya una plantita de esa medicinal, y la toma con esa delicadeza y hace algo, le pide a Dios, a ese elemental, ¿verdad? Y la corta o la arranca la parte que vaya a necesitar con esa delicadeza. Oye, no es lo mismo que esa parte o esas plantas que se utilizan para el comercio, como bien él decía, que hay comerciantes, venduteros, que la traen de los campos, pero ellos se les importa y la arrancan como sea, le meten el machete, la vaina. Bueno, no es lo mismo, son dos procedimientos o dos procesos o procedimientos diferentes que utilizan. Entonces, ahí es donde nosotros queremos llegar, que ahí es que entra, ¿el qué? La gracia de Dios, ¿verdad? Los méritos de la persona. Porque ya ahí no se vería en la forma que fue, sino Claro, de que usted tiene... porque hay una profanación. Exacto. Una Sí. profanación. Y Cuando así. usted va al campo, y como usted bien dice, y no tiene el cuidado, no tiene el respeto. Claro, amigo televidente, eso es así. A plantas sagradas, porque hay plantas sagradas, lo que Carlos está diciendo, Claro. amable televidente. Hablar, por ejemplo, Carlos, del ajenjo, de la artemisa. Son dos artemisas, la artemisa y el ajenjo. Lo que pasa es que el ajenjo es una artemisa, le dicen Artemisa absinthium, su nombre científico, y la común es Artemisa vulgar. Sí, Son exacto. artemisas las dos. Son plantas sagradas, halo. El romero, La salvia. válgame Dios. La salvia. Salvia. Uy. Entonces uno ir como cualquiera. Y la aloe vera, la sábila, que a veces yo me encontré en una ocasión en una calle y como que arrancaron una plantación de sábila y la tiraron toda así en la calle, tirar. Una Y planta caramba, que sirve todo. ofrezco, digo yo, caramba, pero La cáscara, todo. el que hizo esto no sabe el problema que se ha ganado con la madre naturaleza, con Dios. La ignorancia es una cosa, es un atrevimiento. Además, la falta de la sensibilidad, como el ser humano se ha ido desconectando, ha ido perdiendo la facultad de los sentidos internos de percepción, no pueden darse cuenta, no perciben. Sí, exacto. Normalmente, ¿verdad? A ese vínculo con estos seres, con estos hermanos, como decimos nosotros, menores. Y entonces lo que tú dices, una profanación. Son los mismos profanadores de ayer, de hoy y de mañana. Sí, exacto. Entonces, ir a profanar, por ejemplo, yo le decía a una persona el día pasado, Carlos, que conseguir calcio ahora no es un ao. Y yo le decía a una persona que tiene gallina y me dice que consume huevo, compra un producto. Yo decía, no, hombre, usted debería tener su gallina en el patio, si tiene, si puede tenerla, y póngale un gallo ahí. Póngale Aunque un sea gallo. manilo, pero póngale un gallo. Ahora, el temor es que no va a sacar la producción de huevo que usted quiere, a la velocidad y a la cantidad que usted quiere, no lo va a lograr. Pero tenga la certeza de que cuando consuma huevo es huevo. Exacto. Le garantizo que será difícil conseguir productos agroquímicos ya también 100% naturales para ellos. Pero por lo menos si usted tiene en el patio y lo tira allí, van, ellos escarban y le ponen su cuestión, su cosita y puede conseguir todavía algunos maíz. Que no sean, que todavía hay maíz aquí sencillo, no son transgénicos. Exacto. Y todo aquello pueden consumirlo. Y usted va a tener
un huevo de verdad. Entonces nosotros, por ejemplo, yo hablaba de la preparación del ovicarcio, que se usa para los convalecientes, las personas que tienen anemia muy baja, que le recomendamos el bledo, le recomendamos la moringa también, pero el ovicarcio, eso es para la gente que está mal. Entonces, por ejemplo, la blenorragia, que hay artificiales, no hay blenorragias normales, hay unas abundantes, por ejemplo en las mujeres. Hoy por hoy, Carlos, uno porque no anda en eso, pero hoy por hoy las mujeres están teniendo muchas enfermedades de la mujer. Porque esto es muy moderna y súper civilizada, donde la mujer con su periodo menstrual hace de todo, donde la mujer no toma en cuenta algunos detalles normales, pues ya hoy ovarios poliquísticos, procesos de poco flujo menstrual, abundante flujo menstrual, dislocamiento del proceso de la menstruación. Todo esto es más común ahora que cualquier cosa en el caso de la mujer, porque es un poco más delicada que el varón en el sentido de la relación hormonal que hay en lo que está comiendo, porque si bien ahorita tú mencionabas una glándula tan básica y fundamental como la tiroides, pues las glándulas son importantes, pero la tiroides es una glándula básica, sobre todo para el crecimiento y posteriormente pues, para regular los procesos de reproducción, tanto en los aspectos que tienen que ver con los ovarios en las mujeres. Entonces, esos procesos de la menstruación, entonces trae un dislocamiento. Y muchas personas no se creían que en zona costera como la nuestra podían haber tantos problemas de tiroides. De tiroides. Sin embargo, sí, eso es sorprendente lo que hay, sobre todo, oye, yo conozco varias mujeres que tienen ese problema de tiroides. Porque la alimentación que se está teniendo, el ritmo de vida que se está llevando estresante, no está consumiendo la cantidad de metales normales livianos, sino muy pesados. Entonces hoy, por ejemplo, el potasio, el magnesio, el zinc, el fósforo, que se obtiene de los productos naturales, de los vegetales, de las legumbres, de los tubérculos, o sea, no es lo mismo. Yo hablaba hoy es sorprendente también lo que te digo y tú te has dado cuenta, con personas ya rurales de campo, sí. Ya no son los mismos de antes, ya no conocen las plantas. Yo le hablaba de ciertas plantas, sobre todo gemanagoga, plantas para depurar la sangre, para limpiar la sangre, y no la conocía. Y yo le mencioné incluso la salsaparrilla, que es muy común aquí en la costa, esa raíz, y le dije, por allá le dicen el longuey, no sabe que el longuey, ¿cómo? Entonces, yo le explicaba eso, las plantas se clasifican, amables televidentes, hay plantas gemanagoga, hay plantas vermífugas, hay plantas diuréticas, ¿verdad? Depurativas. Exacto. Plantas depurativas, etcétera, etcétera. Y también le decía que tienen influencias que son solares, lunares, y hay plantas zodiacales. Son ya aspectos que para muchos de ustedes y muchas personas lo ven raro, otros lo niegan, otros dicen estos son unos locos. Y bueno, tranquilo, pero lo importante es que la naturaleza es sabia, Carlos. Claro, y le digo a los amigos televidentes, como le he dicho a otras personas cuando hablamos de estos temas, que Dios no ha hecho nada que nos sirva. Todo tiene su importancia. Dios ha hecho un planeta, un universo, una humanidad perfecta. Lo que pasa es que nosotros hemos tomado el lado equivocado de la vida. Y como hay un libre albedrío, Dios no se mete en nada que nosotros hagamos. Él nos oye, pero hay un libre albedrío, a lo que quiera. Eso es la única ley que hay, que Dios ha puesto. Pero hay que pensar que de todos nuestros hechos tenemos que rendir cuenta. Por eso la Biblia dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Con la misma vara que medite, será medido. Entonces, todo lo que hagamos en contra de la vida,
estamos acabando con la nuestra propia. Entonces, Claro. a nosotros lo que nos queda es hacer el bien sin mirar a quién, a las plantas, a los animales, a la humanidad, a los ríos, al aire, a los mares. Eso es lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario, el día que necesitemos, por lo menos, que la gracia de Dios nos cubra para aliviarnos o curarnos de alguna enfermedad, no vamos a tener los méritos. Y entonces la persona se va. Porque le pueden poner, mire, la medicina, esa es la medicina que lo va a curar a usted. Y si la gracia de Dios no está con esa persona, de nada le vale. Así que nosotros somos los forjadores de nuestro propio destino. Hay personas, por ejemplo, que mueren y otras dicen, caramba, pero mira cómo murió, como una palomita, tranquilo, sin dolor, así. Y dicen mucha gente de que yo quisiera morir así, pero miren, hay otras personas que mueren. Horrores, espantos. Es la agonía de ese tipo de personas. Que mueren. Claro, claro, claro. El Méritos. rostro, a veces en la forma en que muere en un momento dado también. Se dan si cuenta queda la el gente. rostro Sí, se dan cuenta. tranquilo, relajado o queda... Y dicen, mira, parece que está durmiendo, está durmiendo. Claro, Sí. claro. Así es. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos en breve. No se muevan. Restaurante. Bien, amables televidentes, pues de verdad que hemos hecho, para muchos que a lo mejor están viendo el programa de esto que estamos tocando, ven que es un poco general, pero es que hemos hecho programas, muchos programas detallados, explicando detalles, por ejemplo, de cómo se hace la elementoterapia, de cómo se pide, de cómo se prepara, hasta de cómo se prepara un té, cómo se elabora, por ejemplo, cómo se elabora un extracto, porque por ejemplo, ahorita hablábamos, por ejemplo, para poner un ejemplo del flujo, en este caso de sangre, por ejemplo, abundante, flujo menstrual abundante, que hay personas que esto es delicado, van perdiendo mucho hierro, fósforo, todo esto tienen que estar consumiendo medicina constante. Y la debilita, Claro, eso provoca. pálida, se debilita, Sí. entonces debe tomar plantas, por ejemplo, de estas que decíamos, Managoga, tiene que buscar muchas, las que encuentre, depurativas, raíz de raíz de pringamosa, salsa parrilla, que es longuey, etcétera, etcétera. Cuando toda esa que coja, la empieza a hervir en unos litros de agua, aunque sea 2:1, y lo deja 1 hora para elaborar un extracto y dejarlo que baje. Entonces, eso lo va a tomar por copita. Se prepara un ovicalcio, o sea, se puede preparar el ovicalcio. El ovicalcio se prepara, se busca huevo criollo con todo y cáscara y se pone en un envase de vidrio. Y a este luego se baña, se cubre en aceite, en jugo de limón, aceite, el ácido del limón, y se tapa allí. Y se deja ahí unos 9 días aproximadamente. 10 días. 10 días. Exacto, entonces al día 10, después se bate todo eso. Se puede, para tomar, consumir, se le echa, por ejemplo, una botellita de alcohol. Yo uso un aniconfite. Y si quiere, para algunos tufitos le echa una cucharadita de polvo de canela, polvo de clavo, por ejemplo, de olor, si le gusta. Y ya eso se prepara, se envuelve, se tapa y bueno, y se puede tomar 3 veces al día en dosis, copita. Si es grave la cosa, pues la persona puede tomarlo, ¿verdad? Cada 2 o 3 horas, en un momento dado. Pero con 3 veces al día, que se tome medio tacita, medio vaso, medio como un vasito. O si es muy fuerte, entonces baja
Ustedes han visto, por ejemplo, la tacita esta de café, tacita o vasito, un vasito de café, sí. de los chiquitos, un vasito de eso, toma de eso 3 veces al día. Y así se puede preparar también para limpiar el hígado, ¿verdad? Algunas tinturas que venden, cremol tártaro, unos cuantos, eso se puede preparar en jugo de China o un vasito de agua tibia para limpiar el hígado en la mañana. Se prepara varias cosas de esto. Todo eso ayuda. Mire, y de eso ya hemos hablado bastante, Carlos. Sí, pues, mire, por ejemplo, nosotros hemos ayudado a varias personas que son falsémicos, precisamente con ese preparativo de Orbicalcio, y también le hemos preparado una sangre vegetal. Claro, el licuado de clorofila regenerativo. Sí, eso regenera, oye, y esas personas jamás han sufrido de esa cosa, ama. Ese sufrimiento se fue, porque lo hicieron un par de veces y cuando les hemos preguntado, no, ya eso no existe hasta ahora. No digo que se hayan curado definitivamente, pero ustedes saben que una persona falsémica a cada rato tiene un problema, y sobre todo las mujeres que en su periodo menstrual, y eso es terrible. ¿Usted se imagina una mujer, por ejemplo, en esa condición y que de repente haya parido todo algo y se le genere un mioma de estos grandes? Oye, lo que consume eso. Tremendo. Y con un problema de anemia de eso, es una cosa terrible. Y de las personas que hemos ayudado, ya hay una que ha tenido 3 hijos y lo ha tenido muy bien y cosas, y ese problema, no, ya jamás, eso como que desapareció. Para que ustedes vean, amigos televidentes, que la naturaleza, las plantas sí tienen su propiedades curativas, pero todo va a depender de la gracia de Dios. Claro, y la gracia de Dios se gana. Claro. No viene por correo electrónico, claro, por WhatsApp. Es claro, porque yo también digo... No, mándenme una gracia de Dios por WhatsApp. Por WhatsApp. Miren, por ejemplo, que estamos hablando de los méritos y hemos puesto algunos ejemplos, pero son tantos, Belvigracia, una persona que esté sufriendo de esos males y sea un mal hijo, que le eche maldición a su papá o a su mamá y que lo trate mal y de todas esas cosas, ¿ustedes creen que tiene mérito para curarse? Dígame a ver. No solamente dañando las plantas y el medio ambiente y esas cosas que se gana uno, esas desgracias, sino también maltratando, ¿verdad?, a las personas y sobre todo a quien le dio la vida, porque hemos visto casos terribles. Entonces hay que buscar los méritos, amigos televidentes, hacer bien, mire, a la persona, porque eso no cuesta. Usted le hace un bien a una persona y después, cuando usted se sienta en su casa tranquilamente, mire, usted siente esa alegría, esa cosa así como, eso es ¿cómo le digo? Del deber cumplido, esa satisfacción del deber cumplido, que usted cumplió con un mandato de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no solamente son las personas, es eso, todo lo que hemos mencionado acá, todo lo que tiene que ver con la madre naturaleza. Así es, amigos televidentes, así que tenemos que tener mucho cuidado para que podamos recibir la curación, que eso es muy importante para estos tiempos, porque ya vemos cómo se han ido personas conocidas, queridas de nosotros. Y no es que preferencia, Jairo, lo hemos visto en las universidades, en los comercios, en el arte, en la cosa. Mira, hace 3 días que acaba de fallecer un famoso merenguero, Cheche Abreu. La Negra Pola. Cónchole, miren, amigos televidentes, son gente que usted lo veía, a pesar de que tenía 81 años, Cheche Abreu se veía fuerte. ¿Dice? Sí.
Esa voz que ustedes oyen ahí es de nuestro director, de Juan Martínez. Está diciendo que él bailaba mucho los merengues de Cheche Abreu, que le encantaba esa vaina, que cuando oía sonar la Negra Pola, se volvía un trompo bailando esa cosa. Pero bien, ¿qué pasa? Miren, ¿y cuántas? Víctor, ¿cuáles otros artistas se han ido que conocido? Muchísimo. ¿Cuántas personas famosas? ¿Cuántos comerciantes, empresarios? ¿Cuántas personas pobres se han ido? Profesores, contables, abogados. El COVID, todo con todas estas cosas, precisamente con esto, con un simple virus. Digo simple en el sentido de que con 20 segundos, con un poquito de jabón, usted, ese virus ahí muere en las manos. Pero también de esa simplicidad pasa al extremo más grande de provocar la muerte, cuando usted deja que eso, por un descuido, penetre por sus ojos, por la nariz o por la boca, y ese virus llega a alojarse en sus pulmones, que ahí viene el proceso, porque él tiene ya una parte, un tiempo, donde se aloja en la garganta, y ya la persona va sintiendo los síntomas, ¿verdad? Son síntomas de que no se quede ahí y que una simple, que me siento una gripecita que me va a caer, no. Muévase de una vez, porque eso es tan peligroso que si llegó a los pulmones, hay que entubarlo de una vez. Y se muere. Fíjense qué sencillo. Lo mata una vaina caliente, un poquito de alcohol, un poquito de jabón, afuera. Pero si usted lo dejó que se meta a la fortaleza de su cuerpo, atrincherado allí, en esos pulmones que son, mire, lo que nos da vida. Y la defensa del cuerpo, por ejemplo, que oye, porque con el tren de vida que hay ahora y todo, bajan rápido. Entonces, y además uno come y no se alimenta muy bien. Debemos cuidarlo. La alimentación está fofa, la medicina, no. La gente dice, pero esto no alimenta, no nutre. Claro, cada día la cosa como que es más, va perdiendo calidad. Entonces, ahora es que nosotros tenemos más que amar a Dios, a la naturaleza, a todo lo que nos rodea, a las plantas, a los animales, a la humanidad. Vamos a proteger los ríos, los mares, todas esas plantitas que sirven para, en un momento determinado, devolvernos la salud. Hay que aprovecharla, porque miren, un simple virus, y están anunciando los científicos, médicos y profesionales del área, que vendrán otras cosas peores. Entonces, si no estamos preparados, muchos virus que ¿verdad? Si no estamos preparados, haciendo el bien y todas esas cosas, no vamos a recibir la gracia de Dios. Así que preparémonos, ¿verdad, Jaime? Claro, las Sagradas Escrituras lo vaticinan y hablan de todo eso, de cómo se multiplican pues, esas enfermedades por la misma maldad. Bueno, amables televidentes, hemos llegado al final del programa de hoy, agradeciendo siempre su sintonía. Dios les pague por su atención. Nos veremos en una nueva entrega de su programa Gnosis Trascendental. Recuerden que estamos en las redes sociales como Gnosis RD. Carlos Manuel González Castillo y un servidor, Jairo Trinidad Escalante, estuvieron con ustedes. Hasta la próxima.